Entiendo a Ruby como serie, es una justificación para tener coreografías de combate espectaculares con tremenda música. No, lo que no entiendo es a Ruby como franquicia, como propiedad intelectual. Buenos días, tardes o noches o lo que sea cuando estén viendo este video. Cuando comencé a escribir este guión pensaba en lo mucho que me desconcertaron las decisiones de marca de esta franquicia, pero con el reciente cierre de Rooster Teeth, algo de luz se me ha dado en este tema. Para todos aquellos que no sepan de qué va, Ruby es una serie de animación de la casa Rooster Teeth que sigue la historia del equipo Ruby, 4 muchachas que están aprendiendo a ser cazadoras de Grimm. Obviamente la historia escala hasta salvar el mundo, pero eso no es importante por ahora. La serie fue creada por Monty Aum, quien hasta ese momento se lo reconocía por hacer machinimas de combate, crear escenas de acción con poco sentido dramático pero de alto impacto visual, para lo cual está esta serie, para darle contexto a las batallas y un marco al diseño de los personajes, que son un poco exagerados pero no me quejo. Y para el que no sepa, un machinima es una animación creada con assets de videojuego. ¿A qué clase de decisiones me refiero? Pues comencé a pensarlo cuando anunciaron Ruby Ice Kingdom por ahí en el 2022 y encontré un par de cómics extra, además de que decidieron doblar al japonés la serie. Pero vamos paso a paso desenredando este ovillo narrativo. Uno de los spin-off más inofensivos es este cómic que simplemente se llama Ruby. Su principal propósito es encadenar los eventos entre la temporada 3 y 4 de la serie. Un punto muy importante para la serie, pero ya lo veremos cuando hablemos en detenimiento de esta. No hay ningún problema con este producto, le da a los fans más contenido del que ya están recibiendo y en cuanto a calidad depende completamente de la serie. No se aleja para nada de esto. Hay un chip que se volvió canon por presión popular y en este cómic hay algo de justificación. Te guste más, te guste menos, estaba algo desligado en las primeras temporadas. Este cómic los junta un poco más. Pero la otra serie de cómic es algo que me hace preguntar ¿por qué? Tengo una copia que compré por morbo, curiosidad pura, y la copia digital que compré porque quería algo de leer mientras trabajaba en el Amazonas. Sí, he cruzado montes y selvas, pero eso es tema para otro día. Aunque me gusta presumirlo, he cruzado bosques y selvas. ¿De qué se trata esto? La Liga de la Justicia interactuando con el mundo de Ruby. Esta tirada de cómic, el que está en pantalla, es un recopilatorio. Los archiconocidos miembros de la Liga de la Justicia aparecen en el mundo de Ruby, y otra tirada de cómics donde pasa lo contrario, personajes de Ruby en el mundo de la Liga de la Justicia. Si algo no me puedo quejar de este experimento es que el sistema de magia de ambos universos es tan amplio que sus personajes pueden pasar entre dimensiones y dar explicaciones a nadie sobre sus poderes. Sin embargo, me deben una explicación a mí, el lector, y la explicación que pido es ¿por qué existe? Los temas y tonos de las dos franquicias no se alinean al completo, y más allá de tener superhumanos por el hecho de tener superhumanos, pues no tienen mayor similaridad. Mira este Batman, solo míralo, no voy a decir más. Y este caos alcanzaría su forma final en la versión animada, que por cierto personalmente no he encontrado una forma legal de ver la parte 1 para poder juzgarla. La parte 2 la encontré disponible para compra o alquiler en Prime, así que no he hablado de cómo una buena parte de su contenido pasó de estar en sistemas abiertos a estar bloqueado por plataformas de streaming. Tampoco voy a ahondar mucho en eso, pero es una decisión que se junta con las demás. No quiero ahondar demasiado en esto, pero solo voy a decir que una producción animada es de los proyectos más costosos de la industria del entretenimiento, solo para que lo tengan como dato para el resto del video, ahí que gire en su mente ese datazo. Y esto me da pie al proyecto animado spin-off más importante de la franquicia. Pero antes les recuerdo que hay un botón para suscribirse a este canal. No es obligatorio, pero esto me ayuda mucho. Bueno, la serie de la que estoy hablando es Ruby Ice Kingdom, serie de 12 episodios. A diferencia de la serie principal que tiene animación 3D, esta cuenta con animación únicamente en 2D, además de tener el idioma original en japonés y no en inglés como el resto de las producciones de la franquicia. Me acabo de enterar mientras escribo este guión que también tiene una publicación de manga asociada al producto. Volviendo al tema, lo que me desconcierta principalmente de la serie, más allá de que se nota mucho la diferencia de habilidad entre los miembros del equipo de animación, que es normal, pero aquí se me hizo muy evidente, lo que realmente me confundió fue la estructura del show. Los 12 episodios se dividen en dos grandes grupos, los 3 primeros y el final, que hacen una especie de recuento de la primera temporada y un remake de una de las mejores coreografías de la segunda temporada de la serie principal, que vendría a ser la pelea de comida. El resto de los episodios son contenido original que siguen la amenaza de un Grimm que encierra a las personas en pesadillas para aniquilarlo. Y ahí es cuando me confunde el propósito de la serie.
pues la parte en la que se hace un resumen de la serie principal parece buscar curiosidad para atraer nuevos fans a la franquicia en general. Pero la parte nueva está tan dedicada a un personaje ya establecido que es solo una extensión para aquellos que ya vieron la serie. Quiero decir que al entrar en la pesadilla el personaje de Wise se explora más a profundidad, lo que como fan aprecio, pero me cuesta ver que sea llamativo para los nuevos espectadores. ¿Se supone acaso que una persona nueva vea los 3 primeros episodios de Icewind Dale, luego la primera temporada de la serie principal y luego vuelva a terminar Icewind Dale? De ser así no tiene ningún sentido. La competencia por la atención del público es tan intensa que dudo muy seriamente que alguien haya hecho esta forma bien, entre grandes comillas, de ver esta serie. Finalmente, el tronco de la discusión debe ser la serie principal, que no está mal, pero las decisiones a lo largo de la producción no beneficiaron realmente a la franquicia. Esta es una serie que, como dije anteriormente, se basa en justificar los combates, y eso no está mal de por sí. Es una especie de comida rápida, audiovisual, pero tiene errores como en el sistema de magia. We have dust, semblances, but I mean, there's no such thing as magic. ¡Cállate, Wise! Al que le dediqué un video completo. Bueno, podría ahondar más, pero ya tengo un video. Y he mencionado que los faunos no terminan de cuadrar en el eje principal de la historia, aunque realmente no di con el núcleo de sus problemas, como pude hacerlo con Ladybug, que fue casi instantáneo. Pero algo que sí me di cuenta es el cambio que tiene en la 4ª temporada. Es normal que las series cambien y el final sea distinto al principio, pero suele ser en un degradé. En RWBY se siente más, sí. Esto coincide con la muerte de Monty Aum por una reacción alérgica durante cirugía. Probablemente esto dejó las primeras ideas que él tenía flotando para las personas que lo reemplazaron. Que igual puedes contarle a alguien tus ideas en general, pero la transmisión no será completa sin una ejecución. Esas ideas quedan como aire nomás. Pero aún así no conseguía entender por qué la sentía tan distinta. Después de años de meditación he llegado a una conclusión que me satisface. En la segunda serie, es decir, de la 4ª hacia adelante, el objetivo de los personajes sube a una escala global y simultáneamente la carga dramática de cada temporada se enfoca en un personaje en particular. Por ejemplo, la temporada o volumen, como realmente los cataloga la serie, 7 y 8 son de Wise, mientras que la 9 es de RWBY, mientras que en la primera serie más personajes se repartían la carga. Tal vez se introdujeron demasiados personajes. No, definitivamente se introdujeron demasiados personajes. En resumen, deja de tener esa sensación escolar de un solo trancazo. Es entendible que el final de la 3ª temporada te lleve a ese punto, pero no me parece que fuera el momento de separar al grupo, por lo menos no de esa forma. Además, durante los viajes que esta nueva serie cuenta, se abren más hilos narrativos de los que la serie puede resolver, en lugar de ir cerrándolos, lo cual es un problema para cualquier narración. Siempre haz lo posible para tener un final, no busques perpetuarte artificialmente. Así tienes más impacto en la cultura al ser una producción satisfactoria. ¿Y por qué querrías tener repercusión cultural? Por dinero, obviamente. Vemos que, por ejemplo, Gravity Falls sigue vendiendo gorras a pesar de tener tan solo 2 temporadas y haber pasado tantos años desde que se terminó. Se puede decir lo mismo los hijos directos de Gravity Falls, pero si pierdes el interés en el medio principal, esos dividendos se escurren. Y eso te lo digo mientras tengo este merchandising con el juego de mesa completo, el cual por cierto venía con el espacio para las expansiones, lo cual indica que la expansión realmente fue extraída del contenido principal para venderlo por aparte, lo cual es un maltrato al consumidor, y aún así tengo todas las expansiones. Por otro lado, acepto donaciones para comprar esta figura de Wise de pesadilla. Bien, pero ese soy yo. Para mantener una operación tan grande se requiere un flujo constante de dinero, el cual lo brindan un flujo de fans renovados. Cuando un fan viejo llega a su límite, hay un punto en el que deja de invertir. Estas cuentas de cuánto ganan suelen ser privadas para la empresa, pero al cerrarse Rooster Teeth admitieron que RWBY llevaba un buen rato sin ser rentable. Otro punto de la serie principal es que aparentemente sí tenía cosas que decir al respecto, ¿no? Bueno, es que los objetivos tangibles y cercanos cambian muy rápido, dejando en obsolescencia el objetivo anterior. Me explico. Primero buscan la cosa A, pero descubren que esa solo es una llave para los objetos B, que al juntarlos crean un objeto C. Y ahora el elemento A ha dejado de importar. Si has visto la serie sabes perfectamente a lo que me refiero. Ese es un esquema que funciona en un videojuego, así se mantiene el enganche. Pero en una serie que tiene que tener un final, que por cierto no tiene que ser feliz, sino que tiene que ser un final, no crea satisfacción. La inversión emocional del espectador en el elemento A no se respeta, y con tantos tweets ya no hay un foco real que seguir. Paréntesis, los videojuegos, en especial el Grim Eclipse, cumple con la cesación de movimiento de los personajes, pero no se integra realmente al canon de la serie y también tienen esta animación.
Y esto es una lástima, pues sus puntos fuertes son bastante fuertes, es decir, principalmente la música y la coreografía. Cuando todo en tu serie es parte pistola, las intenciones de ser grandioso, espectacular y ridículo son muy claras, pero cuando las acompañas con esta música, pues llegas a otro nivel. Las producciones audiovisuales suelen apoyar su historia en la música para hacer énfasis en escenas o para contar la historia paralelamente con los motifs. Mayor claridad en los videos de Jaime Altozano, o sea, un músico que explique de música, yo no. Sino que en RWBY te tiran la música a la cara gritándote, esta es la música de este personaje, y mientras los personajes evolucionan sus canciones también. En el volumen 9 tenemos la parte 3 de la primera canción que se escucha en toda la serie. Red Light Roses. Acompañando la evolución del personaje de Ruby Rose, y así es con todos. Esto de manera personal me encanta, una forma tosca, directa pero efectiva de aplicar la meta narrativa en su historia. Pongo un ejemplo random. Estos personajes solo son relevantes por un par de escenas durante el volumen 2 y 3, pero su música sigue dentro de mí y en mi lista de reproducción. De los personajes tampoco me puedo quejar, no son revolucionarios pero cumplen. Debo confesar que tengo debilidad por el tropo de la niña rica con corazón, ya saben, pacífica, Amity, en este caso Wise, pues es que no existen en el mundo real, fantasía pura y dura. Bueno, ya me disperso. También tenemos momentos icónicos como el café, que es simple, pero lleva la carga de las relaciones entre personajes de ese punto en adelante. O en el caso de ser una escena impresionante, la previamente mencionada pelea de comida cumple con esos aspectos. Una de las cosas que más me llamó la atención la primera vez que lo vi fue que los capítulos no tenían una duración definida, de 5 a 20 minutos, pero todos se sentían completos. La ventaja de publicar en plataformas de libre acceso como YouTube y la misma página de Roster Teeth. Sin embargo, eso duró poco y se fue cerrando cada vez más cerca del formato de 22 minutos. En el volumen 9 hay una vuelta a los orígenes de los cuentos de hadas que se presenta con los personajes porque, por ejemplo, RWBY es una referencia a Caperucita Roja, pero aunque es bastante vistoso al presentar un mundo extraño basado en Alicia en el País de las Maravillas, realmente no aporta al hilo principal, añadiendo a lo incerrable de la serie. Aunque cuenta una clásica crisis de fe que era necesaria para el personaje en cuestión, esta se podría haber llevado a cabo sin añadir un mundo entero. La acción más pequeña puede llevar al cambio más grande. Es una frase que, a pesar de ser poderosa y yo en lo personal la guardo para la vida, está colocada después de resolverse la crisis de identidad y no como el motor para resolverla. Ahí sí les patino un poco la escritura, como en otros muchos puntos, pero no me voy a dispersar ahí. Pero si sigo así, se nos va la vida, ¿no? Spoiler, al parecer hay un viaje en el tiempo al final de la temporada. Al final del día, la serie tiene muchos elementos que la hacen difícil de seguir, incluso de explicar sin spoilers. Lo sé, lo he intentado con mis amigos. Todos estos elementos mezclados hacen sentir que la cantidad de tiempo necesario para cerrar los hilos narrativos es tan grande que no será posible en una escala realista que nos dé un final satisfactorio dentro del tiempo que nos queda de vida, realmente. Repito, las producciones animadas son de lo más caro que se puede producir. Extenderlas no es rentable. Cuando pensé en la idea de este video, pensé en terminar en algo parecido a esto, pero con el cierre de Roster Teeth hay unos cuantos elementos más de los que quiero hablar y dan algo de claridad sobre todo lo que he hablado anteriormente. Resulta que Roster Teeth ya pasó por malos tiempos y fue comprado por Warner Discovery. Así, la colaboración con la Liga de la Justicia ya tiene algo más de sentido, pero de aquí en adelante, en este video va a ser una deducción. No tengo pruebas directas, es solo lo que me parece que sucedió. Me imagino un montón de señores viejos en traje viendo cómo podían sacar rentabilidad de la franquicia que acababan de comprar y enfrentan un serio problema. Estaba vieja en términos de entretenimiento, es decir, no llamaba tanto la atención para los nuevos espectadores, para mantener ese flujo de personas interesadas. Los fans están bien, pero no mantienen un proyecto de ese tamaño, como admitirán Roster Teeth posteriormente. Así que sin conocer realmente lo que tenían entre manos, lo clasificaron según "esto parece de superhéroes", y otro más dijo "esto parece anime", llegando a producir lo que terminó resultando. De esta idea inicial nacerían estos proyectos que intentan resonar con público nuevo. Sin embargo, no me parece el mejor curso de acción, y el cierre de Roster Teeth pues muestra que así fue. Por ejemplo,
Juntarlos con la Liga de la Justicia supondría atraer a los fans de los superhumanos, pero la oferta de personajes de DC es tan amplia que un nombre más entre las filas del cómic no significa nada realmente. Aunque puedo ver a fans de RWBY atraídos por la curiosidad, como yo, no puedo imaginar a fans de DC indagando qué significa RWBY o qué tiene por ofrecer. Además, solo he leído el cómic y ahí no hay música. Espero que la animación se respete el estilo musical o se perdería ese gancho tan potente que es la identidad de RWBY realmente. Por otro lado, intentan penetrar en el mercado japonés y eso es una hazaña muy improbable. La industria del anime se caracteriza por generar un gran número de producciones por temporada. Destacar ahí es como ser una gota en el océano. Muy pocos pueden ser el showman de la temporada. A eso le añadimos que la historia es más relevante para las personas que ya tienen cierto apego por el personaje, es decir, con Whis, con lo que no se ve un horizonte prometedor para Ice Kingdom. Con todo eso, me llegó un olor familiar, un olor a desesperación, un afán por reposicionar la marca en estándares que nunca se cumplirán, porque eso hay que recordarlo, para los capitalistas que dirigen estas productoras, no basta con mitigar las pérdidas o mantenerse en un punto saludable, deben crecer infinitamente. Aunque esto no está de acuerdo con las reglas físicas del mundo en el que vivimos. Finalmente, al no llenar las expectativas, se decidió cerrar las puertas del estudio. Podrían haber tratado de sacar partido con respeto de las franquicias, pero el respeto es una palabra que no se relaciona con el estado actual de las grandes productoras. Ahora, por lo menos mientras escribo este guión, el destino de la IP no se ha revelado al público. Por el momento tan solo sabemos que los escritores trabajan en un volumen 10, pero sin la luz verde no podemos esperar que tan siquiera les lleguen a pagar por ese esfuerzo. Menos aún que se alcance a producir. Se podría esperar que la intenten vender, pero este tipo de empresas les gusta amarrar la propiedad intelectual tan solo en caso de, aunque sea haciendo triquiñuelas que no crean producto real y solo sea para completar condiciones de acuerdos y de seguros, como todas las películas que fueron canceladas en los últimos 5 años, o perdidas como los llaman ellos. Dudo mucho que se llegue a hacer un volumen 10 con las condiciones actuales. En mi opinión personal les convendría más hacer un reboot más conciso dentro de unos años cuando la franquicia se vuelva nostálgica. Y con eso no llegaremos a ver el final de esta tirada, de esta línea de eventos. ¿Será una nueva RWBY? ¿Una nueva Wise? ¿Una nueva Yang? ¿Una nueva Blake? Eso es lo que me parece más productivo. Otra posibilidad es que se termine en medios más humildes que la animación, como los libros o los cómics, tal como le pasó a Final Space, que por cierto ya salió ese cómic. En resumen, creo que ahora entiendo un poco más a RWBY, una serie que al igual que su productora principal se sobreextendió en los puntos que quería tocar, una víctima más del exceso de ambición para hacer un mundo excesivamente grande, que pudieron haber hecho series más pequeñas en su lugar. Una opción habría sido que Ice Kingdom fuese un spin-off completo con nuevos personajes, pero dentro del mundo, explicando algo que se relacione con la trama principal. Uy, esa idea me gusta. ¿Por qué no la hicieron? Bueno, posteriormente fue sometida por los intereses ilusos de la media tradicional. Y esto es una lástima, pues el legado de RWBY y de Rooster Teeth harán ecos en la historia del internet. Sin haber saltado a hacer grandes producciones para plataformas de acceso abierto, no tendríamos hoy a otras empresas como Glitch con sus mega animaciones de YouTube, que tendría que hacerle un solo video hablando de ellos ahora que lo pienso. Para eso están los comentarios, si quieren un video sobre Glitch. Solo espero que aprendan de los errores de que se cometieron aquí, para que en un futuro seamos tanto productores como espectadores los grandes beneficiados. Este ha sido uno de los guiones más largos que he escrito, pero cada vez tenía nuevas ideas que añadir al documento y aún así creo que solo rayo la superficie. Estaré leyendo en la caja de comentarios todas sus opiniones acerca de todo lo que ha pasado aquí, pero por ahora asegúrense de que yo no encuentre el mismo destino que RWBY dándole clic al botón de suscribirse y todo lo demás que pues me permitiría hacer cosas en YouTube. Sin más, los dejo con esto y chao gente. Now it's time to say goodbye to the things we love and made no sense of youth. How the time seemed to fly through carefree lives and the solitude and peace we always knew.